Hola, feliz día para todos los que están en este webinar. Gracias por estar en este espacio que hemos diseñado desde Afrus, nuestra plataforma para la recaudación de fondos. Hoy tenemos un espacio muy especial para hablar de todos estos primeros pasos que debemos diseñar las organizaciones para hacer una estrategia exitosa en fundraising. Hoy tenemos el orgullo de estar con Diego Rodríguez, que es nuestro chairman y adicionalmente es una persona con muchos años de experiencia en recaudación de fondos. Ha tenido la fortuna de acompañar a diversas organizaciones y hoy pues lo tenemos como invitado especial en este webinar para que nos cuente un poco sobre su experiencia y nos guíe en este mundo de la recaudación de fondos. Diego, gracias por estar aquí. Gracias, Paula. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir. Entonces, hoy en día vamos a hacer un webinar sobre fundraising. Este es un webinar de una serie de eventos que tenemos programados, donde, bueno, hoy vamos a comenzar con un lenguaje pues, muy introductorio al mundo del fundraising. El mundo del fundraising es enorme y, bueno, la idea hoy, para los que han venido por primera vez, es que de alguna manera puedan como considerarlo un inicio de lo que, pues, nada, debemos comenzar a entender de lo que fundraising significa y hacia dónde de una u otra forma debemos encaminar nuestras estrategias, ¿vale? Entonces, nada, yo voy a compartir mi pantalla. Paola, por favor, me confirma si la ves. Y nada, comenzamos. Ok. Todavía no estoy viendo tu pantalla. Ahora sí. Bien, vale, perfecto. Listo. Nada, entonces, bueno, nada, este webinar es promovido por Afrus. Afrus es una plataforma de fundraising, es lo que llamamos una plataforma de fundraising en la nube. Básicamente es una plataforma que te permite que a partir de la existencia de esta puedas de alguna manera, pues nada, tener soporte tecnológico para todo lo que fundraising significa. Sobre, bueno, mi experiencia, yo llevo aproximadamente 20 años como fundraiser, comencé muy chiquito cuando pues hacía parte de otro tipo de proyectos, otro tipo de experiencias. Comencé fundraising desde la época en que pues de alguna manera se mandaban cartas, esto comenzó así, tal cual como lo digo, mandando cartas, cartas físicas, no email, sino cartas a la casa. Y bueno, pues he acompañado un poco la evolución de alguna manera que ha tenido este mundo, esta industria, para hoy en día es una industria muy sofisticada que de alguna manera pues ya no manda cartas, ya es todo muy digital y bueno, ya tenemos algunas tendencias muy fuertes como el blockchain, inteligencia artificial, pues siendo parte del día a día de los fundraisers. Quizás no para organizaciones que están empezando, pero a donde quiero ir es que realmente hay como bueno, nada, avances en tecnología respecto de eso. Bueno, nada, yo creo que el right way to start es algo importante, porfa. Pongan las preguntas que ustedes consideren, lo que quieran hacer. Al final tenemos un espacio para preguntas. Y bueno, yo intentaré estar pendiente de cualquier duda que ustedes coloquen en el chat para de alguna manera ir avanzando, resolviendo dudas. Entonces, lo primero es, hay que entender que una organización con dinero hace mucho más que una organización sin dinero. Es verdad que ninguno de los que trabajamos o nos dedicamos a apoyar causas, organizaciones sociales o emprendimientos sociales, lo hacemos con una intención de buscar recursos personales. Todos somos como personas orientadas a una misión y de alguna manera el dinero no es nuestro driver, pero es muy importante que se entienda que las organizaciones que cuentan con dinero pueden hacer mucho más que aquellas que no lo tienen. Por eso, de alguna forma, hacer fundraising es importante. No debemos de dejar de lado la necesidad de que de alguna manera los recursos estén ahí, porque entre más recursos tengo, a más personas puedo ayudar. Y un poco el fundraising se trata de eso, cómo lograr que tu organización tenga recursos de una manera sostenible, de una manera escalable, o sea, que crezcan constantemente de manera que puedas ayudar mucho más y tu organización sea más estable con el tiempo. Realmente el COVID creo que nos mostró que organizaciones que eran estructuradas en temas de fundraising, cuando vino la crisis del COVID, ni siquiera sintieron la crisis, muy por el contrario, muchas de ellas crecieron su recaudación, pero organizaciones que no estaban preparadas o no tenían una buena estrategia de fundraising, estructura de fundraising, cuando comenzó la crisis, pues nada, sencillamente sufrieron muchísimo. Y bueno, de alguna manera por eso el fundraising es realmente importante, ¿vale? Luego, hay muchos tipos de formas de fondear las organizaciones. Muchas organizaciones viven del gobierno, muchas organizaciones viven de grants internacionales, de aportes de empresas, de grandes donantes.
son como formas muy comunes donde tú puedes conseguir dinero. Digamos, nosotros hoy en día creemos que la manera en la cual tú puedes hacer muy estable tu organización es mediante promover lo que conocemos y llamamos de individual giving. Individual giving es hacer que personas normales puedan apoyar a tu organización. Y un poco el fundraising del que estamos hablando en esta charla, porque pues, como les mostraré más adelante, el fundraising es algo muy grande, se enfoca principalmente en eso, en cómo conseguir que personas o donantes individuales puedan apoyar tu organización. Donantes individuales son personas naturales, no hablamos de empresas, de grandes donantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el primer principio que hay que entender es que tus clientes son personas normales, de estratos 3, 4, 5, 6. No estamos hablando de que solamente las personas con una capacidad adquisitiva muy alta pueden ayudarte. Cualquiera puede ayudarte. Estamos de alguna manera, diciendo que el único requisito para aportar a una organización no es un tema de ingresos, es un tema de tener un corazón generoso. Y en ese sentido, las organizaciones más exitosas y más grandes y las que más recursos consiguen, pues son muy conscientes de eso. Por eso todas sus estrategias son muy masivas, muy orientadas a que cualquier persona las pueda apoyar. Hay personas que, quizá por falta de experiencia, piensan que el fundraising es algo exclusivamente orientado a personas con una capacidad adquisitiva alta, y no es verdad. Las personas que apoyan son personas común y corriente. Y de alguna manera, pues lo primero que tenemos que entender es eso. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo eso, yo sé que soy capaz de orientar cualquier estrategia de adquisición de recursos de una manera masiva. Entonces, bueno, digamos que mi primer objetivo como fundraiser o lo que quiero yo buscar es poder encontrar lo que yo llamo técnicamente de supporters o personas que les guste mi organización. Y pues obviamente esas personas son personas común y corriente, etcétera, etcétera, que de una u otra manera tienen como una intención de apoyar una organización. Y digamos que lo primero que buscamos es eso, supporters o personas que de una u otra forma quieran acercarse a una organización. Y esos supporters los hay de varios tipos. Digamos que hay personas que de pronto no te ayudan, pero les gusta lo que haces. Lo que hay gente que de pronto por falta de tiempo, falta de recursos, falta de conocimiento, falta de lo que sea, dice, oye, no me envuelvo con tu organización, pero sabes que me gusta lo que haces. Ya es un primer paso en ese funnel que de una u otra manera es importante. Hay gente que va un poco más allá y dice, ¿sabes qué? Yo sí te quiero aportar, yo te quiero dar una donación porque de alguna manera quiero apoyar lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y esto ya es algo supremamente importante, gente que decide de una u otra forma apoyarte. Luego tú tienes socios. Socios son las personas que hacen un compromiso contigo muy importante y es, yo te voy a dar una donación recurrente o una donación mensual para que con esa mensualidad tú puedas tener un presupuesto y puedas tener un impacto más sostenible y más estable. Estos son las personas más importantes de la estructura de apoyo en una organización. Aquellos que no importa el valor que van a dar, de hecho los valores son pequeños, normalmente no son valores altos, deciden mensualmente apoyar a una organización. ¿Cuánto dona un socio en América Latina? Debe ser una pregunta que muchos se dirían, ¿no? ¿Ser socio es caro o es barato? No, ser socio es muy barato. Ser socio cuesta menos de lo que cuesta un café por día. En promedio, las personas en América Latina donan entre 10 y 11 dólares para una organización, de forma que, estamos hablando de que una persona dona 30, 40 centavos por día, o sea, ni siquiera el valor del café. Y ese es el valor medio. Entonces, hay mucha gente que sí está interesada en tener un apoyo constante en una organización. Hay una estadística que dice que aproximadamente 4 de cada 10 donantes del mundo están vinculados a un programa de donaciones recurrentes. Y por último, están los socializers, que son personas que dicen, oye, de pronto no te quiero dar dinero, o mejor aún, yo te doy dinero, pero quiero dar un paso más allá. Yo quiero usar mi red natural, o sea, las personas que me conocen o que me rodean, para no solamente conseguirte dinero, sino también para poder, de alguna forma, conseguirte yo mismo donaciones. Más adelante veremos un ejemplo. Eso lo llamamos como peer-to-peer. Entonces, pues nada, digamos que dentro de estos supporters, realmente la orientación principal que todas las organizaciones, sin ningún tipo de excepción, deben tener es cómo yo hago para construir una comunidad de socios o personas que me aporten de manera recurrente, porque es en la búsqueda de estas recurrencias que vamos a lograr o vamos a conseguir que las personas puedan realmente darte una estabilidad financiera. Y este es como el objetivo, o uno de los objetivos importantes del fundraising, cómo conseguir socios, ¿vale? A nivel entonces de una definición de qué es fundraising,
Entonces yo diría, después de hacer como toda esa introducción sobre los objetivos del fundraising, es aquella disciplina del marketing. Quienes sean expertos en fundraising, les pido que esto sea como algo muy básico, pero es que realmente la idea es hacer una serie de webinars que de alguna manera nos lleven a, comenzando por lo más básico que vamos a ver hoy, entender muy en profundidad después con temas más avanzados que busca el fundraising. Entonces, ¿qué busca el fundraising? Es una disciplina del marketing que, siguiendo una metodología, busca de manera continua adquirir supporters para una organización, causa, emprendimiento social. Aquí destaco tres palabras o tres conceptos, y esto es marketing. El fundraising es hacer marketing en todas las formas posibles. Como cualquier estrategia de marketing, hay marketing orientado a canales tradicionales, marketing orientado a eventos, marketing digital. Todos esos tipos de marketing caben aquí, donde lo importante es que haya una metodología, o sea, que haya una lógica detrás de lo que yo estoy haciendo. La lógica, pues, está muy resumida en lo que le acabo de explicar, de la importancia de conseguir supporters, y que hay varios tipos de supporters, donde los más importantes son los socios. Y, por último, que esto sea de forma continua. Una organización que quiera tener éxito debe tener una orientación a siempre estar haciendo fundraising. Si yo no hago fundraising de forma constante y no fijo como unos objetivos específicos para de alguna manera lograr lo que mi organización necesita, entonces pues no voy a tener éxito. Esto no puede funcionar como por impulsos. Por ejemplo, llega la época de final de año, de Navidad, entonces vamos a hacer una campaña de Navidad, haces la campaña de Navidad, comienza el año siguiente y no haces nada. Es muy importante que el fundraising sea hecho de forma estructurada, o sea, siguiendo la metodología, pues usando todas las herramientas del marketing, hay muchísimas, y que sea hecho de forma continua, ¿vale? Entonces, nada, un poco en el mundo del marketing, pues los startups hacen growth marketing, los e-commerce hacen direct consumer, o sea, le venden directamente a consumidores, las empresas hacen business to business, las marcas hacen direct to consumer también, y las organizaciones, causas o activistas sociales hacen fundraising, ¿vale? Esa es un poco como la clasificación del marketing donde nos encontramos. Y bueno, entonces una de las preguntas que yo más comúnmente encuentro es, ¿el fundraising y el crowdfunding son lo mismo? La respuesta es no, no son lo mismo. Crowdfunding, tiene todo que ver con la búsqueda del financiamiento colectivo para conseguir una meta o un objetivo. Crowd viene de comunidad y funding, pues, de financiamiento colectivo. Hay varios tipos de crowd, hay crowdsourcing, crowdfunding, etcétera, etcétera. Y hay varios tipos de crowdfunding también. Hay crowdfunding para organizaciones sociales, el que nos compete en este caso. Hay crowdfunding orientado a apoyar empresas o startups, donde inclusive hay crowdfunding que de una u otra manera llega inclusive a ofrecer acciones o participación en las empresas a quien aporte a un proyecto en particular. Entonces, no son lo mismo, y es importante entender, porque esta es una de las principales confusiones que uno siempre encuentra cuando de una u otra manera habla con organizaciones comenzando en este mundo. Yo voy a hacer crowdfunding. Sí, pero eso es una actividad táctica que dura una vez. El fundraising es algo que incluye el desarrollo del crowdfunding, o sea, el crowdfunding hace parte del fundraising. Y el fundraising es como lo que te permite tener una visión integral desde que tú naces como organización hasta muy a largo plazo qué vas a hacer para que tu organización sea sostenible. Donde el crowdfunding tiene un papel, pero es solamente un instrumento del fundraising. Entonces, cuando tu organización de alguna manera pues vaya a hacer este tipo de trabajo, debe entender que el crowdfunding sí lo debo hacer, pero es un pedacito de todas las cosas que yo debo hacer. No es el objetivo final. Hay gente que de alguna manera encuentra plataformas como de financiamiento colectivo y dice, no, yo voy a montar mi campaña en Kickstarter. Y piensa que montar su campaña en Kickstarter es suficiente para poder tener éxito para su organización. No es así. Tú tienes que hacer crowdfunding, sí, pero de alguna manera el objetivo va mucho más allá. No solamente es crowdfunding, sino que tengas toda una estrategia general de fundraising, ¿vale? Y esa es una de las principales aclaraciones. Entonces, bueno, crowdfunding es un pedacito de lo que como organización tienes que hacer para hacer fundraising de verdad. Y es importante que así lo consideres, porque esa es una de las principales confusiones que encuentran en este mundo. Ahora, quiero hacer una reflexión que de alguna manera, pues nada, hace mucho sentido para las organizaciones sociales. ¿Qué pasa esto en el mundo comercial? ¿Qué pasa si una organización o una empresa comercial no tiene un equipo de ventas o no se preocupa por vender?
pues nada, la consecuencia es súper clara. Esa empresa se va a cerrar, esa empresa se va a quebrar, porque una empresa que no genera ingresos, o mejor aún, que no los aumenta constantemente, pues es una empresa que de alguna forma está condenada a desaparecer o a tener una crisis financiera terrible. En el mundo de las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Si una organización no hace fundraising, pues nada, de alguna manera va a tener dificultades muy serias en su sostenimiento o en lo que más nos debe importar, que es en el impacto que queremos lograr. Una organización que quiera tener resultados exitosos necesita hacer fundraising, porque si no lo hace no va a tener dinero, si no tiene dinero no va a tener impacto. Y le pasa lo mismo a una organización que no haga, pues nada, una empresa comercial que no haga ventas, ¿vale? Ahora, hay una pregunta que también nos hace muchísimo y es, ¿esto funciona? Es decir, usted ve organizaciones que realmente sean exitosas, que logren tener un resultado real, de alguna manera consiguiendo donaciones. Pues la respuesta es sí, claro. Todos los días vemos muchísimas organizaciones que logran, porque hay un emprendedor muy aplicado, muy comprometido con su causa, logran tener resultados para que su organización de una u otra forma, pues nada, pueda realmente surgir o pueda desarrollarse. Entonces la respuesta es clara, la respuesta es sí, sí funciona. El fundraising es algo exitoso que lo que va a hacer que de alguna manera funcione en tu organización, en tu caso, son dos factores. Uno, quién dirige la estrategia de tu organización. Y dos, es, pues nada, con qué metodología o con qué tipo de estrategia lo hacen, incluyendo la tecnología en la mitad. Entonces, si tú tienes los elementos básicos para poder hacerlo bien, y tú tienes, aparte de esos elementos básicos, tienes, como la actitud, que es lo que el emprendedor da, de alguna manera, pues vas a ser exitoso. Si tú colocas delante del programa de fundraising de tu organización una persona que no tiene el tiempo, no está bien remunerada, no está bien entrenada, no le da las herramientas, no la motivas, no la ayudas y de alguna manera la ahorcas, porque pasa mucho eso en términos de recursos, pues la persona no va a poder traer con éxito una buena estrategia de fundraising a tu organización. Entonces, la clave, y esto es súper sistemático, es si colocas al frente de tu organización a alguien que tenga la idoneidad, la energía, le da los recursos suficientes, el fundraising debería funcionar. A eso tienes que darle la estructura básica, que es metodología y la tecnología para que lo pueda hacer. Entonces, sí funciona. Cuando no funciona, créame que no tiene nada que ver ni con el mercado, ni con el país, ni con tu causa, sino tiene mucho más que ver con que algo que deberías ejecutar no lo hiciste bien, ¿vale? Listo. Entonces, esto es un slide importante. Este slide, de alguna manera, es un slide es viejo, desde 2017. Es una figura que muestra cuánto dinero conseguían las grandes organizaciones desde América Latina. Era solamente el 1%. Eso tenía como dos mensajes importantes. Uno, el fundraising aquí no está desarrollado ni está saturado. Tenemos una gran necesidad de poder estructurar y profesionalizar las organizaciones. Es un poco a eso lo que yo me dedico. Me dedico a que las organizaciones entiendan que hay una gran oportunidad en el fundraising, que si aprenden a profesionalizar su fundraising, aprenden a desarrollar su fundraising, pues van a conseguir muchos recursos. Y lo segundo, pues estamos en un mercado que de alguna manera tiene todo por crecer. Yo no tengo las cifras exactas de crecimiento, pero puedo asegurarles que las organizaciones que hacen fundraising crecen en doble dígito todos los años, es decir, sus bases de datos de donantes, sus ingresos, y esto inclusive contando los años del COVID, crecen a más del 10% por año, y a veces mucho más que eso. Entonces, sí, digamos que aquí en América Latina hay una gran oportunidad por esa no saturación. Yo les cuento un ejemplo chiquito que es más que relevante, y es, recuerdo que hablando con un colega en Holanda, él me decía que en promedio la donación para nuevos socios en Holanda está aproximadamente en 5 o 6 euros. Holanda es un país de capacidad adquisitiva alta, por tanto no hace sentido que la donación sea tan pequeña. Y bueno, preguntando un poco por qué, la respuesta es porque en promedio la gente dona a 5 o 6 organizaciones. Cuando alguien dona para 5 o 6 organizaciones, entonces lo que hace es dividir la capacidad de donación entre varias organizaciones para que todas tengan un poquito. Eso aquí no pasa. Aquí la mayor parte de la gente no le han pedido donativos. A los que le han pedido donativos dona únicamente. A poco les han pedido que se vuelvan socios, y quien es socio es rarísimo que tengan compromiso con más de una causa. Por tanto, estamos en un ambiente muy interesante para desarrollar las organizaciones. O sea, no hay un problema de saturación. Y
Esto es un ejemplo, una organización en Brasil. Los que son de Brasil pueden saber que esta organización es extremadamente exitosa en Médicos Sin Fronteras Brasil. Yo no tengo las cifras exactas porque no son públicas, o bueno, si son públicas yo no las conozco, pero lo que siempre he escuchado es que la comunidad de donantes recurrentes de Médicos Sin Fronteras en Brasil, o sea, las personas que todos los meses dan un aporte, es un número arriba de 100.000 personas mensuales. Entonces, uno se pregunta por qué unas organizaciones son más exitosas y otras no. Simplemente porque unas son más profesionales, decidieron hacerlo más profesionalmente, y otras no. Otras están de alguna manera empezando. Son muy tímidas. Esa es toda la diferencia. A veces hay grandes organizaciones internacionales en América Latina que por no tener ese nivel de profesionalismo, no es falta ni siquiera de recursos, es más un tema de mindset profesional, pues no crecen lo que podrían crecer otras organizaciones. Entonces, nada, ahí hay una gran oportunidad. Entonces, otra de las preguntas que nos hacen es, oiga, ¿y para organizaciones pequeñas funciona? Claro que sí, la respuesta es que sí. A veces para organizaciones pequeñas es inclusive más fácil que para las grandes, porque las organizaciones grandes tienen tal necesidad de recursos para financiar su impacto, que las cifras con las que necesitan crecer no son cifras pequeñas, son cifras muy grandes, y a veces cuando comienzas a hacer fundraising y ya tus necesidades son grandes, pues claro, hay un challenge mayor. Una organización pequeña que no hace fundraising, cuando comienza a desarrollar su fundraising de una u otra manera, pues nada, va a tener una posibilidad de conseguir quick wins o victorias tempranas, o comenzar a conseguir donantes o ingresos, y cualquier ingreso que entre pues ya va a ser un alivio para la situación de tu organización. Entonces, esto sí funciona para organizaciones pequeñas, a veces es más fácil y de alguna forma, bueno, hay que desarrollarlo. Ahora, hay, por así decirlo, nada, hay unos basics que hay que de alguna manera tener en cuenta, cuáles son las cosas básicas que necesito para poder hacer fundraising y cuáles son los objetivos que debo perseguir cuando hago fundraising, ¿vale? Entonces los basics son, tienes que tener una página web. Esto suena, alguien podrá decir, pero es ridículo que lo diga porque es obvio, pero por más obvio que sea, hay organizaciones que no se preocupan con su página web. La página web no solamente debe existir, sino que debe tener los requisitos mínimos para que esta página web, de alguna forma, sea una página web que genere impacto. Luego, debo tener la capacidad de recibir donaciones. También suena obvio, pero a veces las organizaciones tienen dificultad para, de alguna manera, tener los acuerdos necesarios para poder recibir las donaciones a su organización. Debo contar con un motor de recurrencias. Esto es súper importante. O sea, no puedo pretender tener donantes recurrentes si no tengo algo que me permita pues, contar con esas recurrencias. Debo tener un CRM y debo tener una plataforma de relacionamiento. Ya enseguida vamos a ver ejemplos de cada uno de estos casos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Los objetivos generales es que yo consiga leads. Leads equivale a personas que no han donado, pero aceptan recibir información de mi organización. Dicen, ok, yo no te he hecho ninguna donación, pero yo quiero que me mandes correos, me mandes información, me mandes lo que necesites para que yo pueda saber de qué estás hablando, de qué se trata mi organización. Donantes es gente que ha hecho una o más donaciones, pero que no ha adquirido un compromiso de donaciones recurrentes. Donantes recurrentes son los socios, y soportes es gente que te apoya yendo un paso más allá. Entonces, los basics, de nuevo repito, página web, poder recibir las donaciones, tener un montón de recurrencias, un CRM, una plataforma de relacionamiento, y los objetivos siempre serán estos, ¿ok? Listo. Sobre la página web, que es uno de los temas que es importante revisar. El objetivo de una página web es que tú puedas ser encontrado y que a partir de tu página web tú puedas generar toda la estrategia digital de manera que siempre todo remite a tu página web, y en tu página web puedas ofrecer los servicios básicos para un donante, que son: inscríbete, o sea, si no quieres donar pero te quieres inscribir, perfecto, bienvenido. Puedas donar, puedas convertirte en socio o puedas contactar a la organización para cualquier tipo de eventualidad. Esos son como los temas muy básicos, es decir, una página web sofisticada pues va mucho más allá, tiene sección de donantes, sección de socios, reporte, una cantidad de cosas. Pero lo mínimo que debes garantizar es eso, es que te puedan encontrar, puedas contar de qué se trata tu causa, ofrecer esos servicios básicos y mantener actualizados a tus donantes al respecto. Si una organización no tiene una buena página web, es importante entender que uno de los primeros challenges de un donante es: ¿puedo confiar en una organización? ¿Puedo yo darle mi dinero? Nadie quiere nada a cambio de su dinero, pero lo que esperan al menos es que el dinero que ellos aportan se use para lo que realmente, pues nada, esperan que se aporte, es que tengas impacto, que el dinero lo uses para realmente, nada, generar algún tipo de cambio, algún tipo de impacto social. Y pues si ellos entran a tu página web y la página web no les da la confianza mínima
para que tú puedas decir, oiga, sí, realmente, somos una organización de confianza, que puedes confiar en nosotros, etcétera, etcétera, pues muy probablemente la gente no se va a sentir tan motivada a apoyar. Entonces, invertir en la página web, invertir en que una agencia te desarrolle la página web, invertir en que de alguna manera la página web sea una página pues nada, que esté bien construida desde la perspectiva profesional, pues todo eso es importante sin duda ninguna, ¿vale? Listo. Otro punto muy relevante y es cómo recibir donaciones. Entonces, dependiendo del país donde te encuentras, esto varía mucho de país a país. Hay ecosistemas más avanzados donde recibir donaciones es más fácil y hay ecosistemas donde es un desastre verdaderamente, pero de cualquier manera es muy importante que de acuerdo al país donde te encuentres, tú permitas que los donantes puedan, de la manera más fácil posible, poder hacer sus aportes. Y esto tiene como dos layers. Layer 1 es cómo hago aportes únicos, o sea, te quiero hacer una única donación de 10, 20, 50, 100 dólares, lo que sea, y cómo hago donaciones recurrentes. Digamos que la base con la cual todo esto comienza es que tengas un contrato con una empresa de pagos. Hay muchas empresas de pagos hoy en día, muchos prestadores de servicios. Por supuesto que unas son mejores que otras y por supuesto que algunas están más interesadas que otras en las organizaciones sociales. Entonces es realmente necesario que pues nada, tu organización cuente con un proveedor de pagos, cuente con un servicio que le permita recibir esas donaciones. Los servicios básicos que se deben tener es el poder recibir donaciones de tarjeta de crédito. Si recibes donaciones de tarjeta de crédito, entonces podrás de alguna forma, podrás de alguna forma, pues nada, poder efectivamente pues recibir la mayor parte de aportes que vienen del Internet, pero no son las únicas formas de donación. Hay formas orientadas a donación recurrente que muchas veces vienen desde la cuenta bancaria. En Brasil, servicios como Pix, en Colombia, PSE, en otros servicios, otros países llamados servicios como ACH, hacen que las donaciones vengan desde la cuenta bancaria también. El que cuentes o no con eso depende de que tu proveedor de pagos te lo entregue y que tengas la tecnología para integrar esos servicios a tu página web. Básicamente eso. Entonces, contar con eso pues es importante. En nuestro caso, lo que Afrus hace es, tú haces un acuerdo con un proveedor de pagos y Afrus lo que hace es que tu página web o tus campañas de marketing puedan conectarse con ese proveedor de pagos de una manera profesional y de una manera eficiente, ¿vale? Luego, con relación al motor de recurrencias, esto es súper importante. El motor de recurrencias, ¿cuándo aplica? Cuando tienes una comunidad de socios que de alguna manera, pues nada, ya dice, te voy a aportar, te voy a hacer una donación mensual. Esa donación mensual, pues debe cobrarse con una cierta lógica. Digamos que es necesario contar con algún tipo de inteligencia para poder ayudar en eso. Entonces, hay dos, hay dos cosas a considerar. Una es, en algunos países, el caso de Colombia, por ejemplo, las organizaciones grandes y establecidas, más o menos un 70% de sus ingresos vienen de débitos recurrentes de cuentas de ahorros o corriente, no vienen de tarjetas de crédito. Por tanto, es súper importante que tengas un acuerdo que te permita hacer débitos recurrentes. En otros casos, la tarjeta de crédito es solamente el 30%. En otros países como México, las tarjetas débito se comportan como tarjetas de crédito. Por tanto, cuando alguien te va a donar con tarjeta de crédito, débito, pues es lo mismo, pero varía mucho de país a país. Entonces, contar con un servicio que te dé soporte es importante y también contar con un servicio que te dé cierta inteligencia, porque de alguna manera, en el caso de las fundaciones, la manera como tú cobras esos donantes recurrentes para poder llegar a una tasa de cobro eficiente, o sea, 75, 80% para arriba, tú necesitas de alguna forma tener un cronograma de fechas de cobro que no funciona igual a como funciona cuando tú contratas un Netflix. Tú contratas un Netflix, contratas el Netflix el día 25 y al 25 del siguiente mes te van a cobrar la donación recurrente. En el caso particular funciona un poco diferente. A ti las fechas de cobro de las organizaciones están muy orientadas a intentar cobrar en las fechas donde la población realmente tiene capacidad de hacer sus aportes, días de nómina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lógica de reintentos? ¿Cuál es la lógica que debe seguir cuando un donante pues, no puede pagar durante X meses y debe recuperar esa donación? ¿Qué lógica debe seguir cuando una donación es cancelada por su método de pago cambió, su tarjeta dejó de ser válida, su tarjeta se expiró? Entonces, todas esas cosas son lo que un motor de recurrencias hace para que tú puedas no solo cobrar, sino principalmente gestionar
esas donaciones recurrentes. Sin eso, pues no vas a poder escalar tu estrategia. Al inicio uno puede hacer estas cosas casi que, nada, de alguna manera manualmente, pero cuando una organización comienza a tener bastantes donaciones, 50, 100, 200 donaciones, tú no logras 1000, 5000, 10.000, porque todos estos casos son reales, existen, tú ya no logras hacer una administración de ese tipo de cosas sin tener realmente una plataforma que te permita hacerlo de manera eficiente. Entonces, bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, para los que están en Colombia, Afrus desarrolló, junto con esta empresa Paymentway, un servicio de donaciones recurrentes para que puedas fácilmente hacer eso sin necesidad de tener acuerdos bancarios o sin necesidad de tener el equipo que necesitas para poder hacer esto, ¿vale? Entonces, este es uno de los requisitos que hacen parte de los basics. Luego, el CRM, digamos que el CRM es una palabra muy antigua que se usa para prácticamente todos los tipos de industrias, todos los tipos de negocios. En el caso de las organizaciones sociales no es diferente. El CRM es muy importante. Bueno, el CRM, lo primero que él busca, pero no lo único, no es el objetivo final, es que yo pueda tener un control de mi base de datos. Es decir, no puedo mantener mi base de datos en un Excel. Necesito tener un lugar donde yo concentre, agregue, crezca mi base de datos, donde yo pueda saber que los registros no se duplican, donde yo pueda buscar cualquier registro, donde yo pueda de alguna manera conectar todas las diferentes actividades que hago a nivel de marketing, sea marketing online, sea marketing offline, para que tenga una sola base de datos donde yo tenga toda la información de quiénes son las personas que me apoyan. Y asimismo, de cada una de esas personas yo pueda saber si es un supporter que nunca te donó, o sea, un lead, si es una persona que te hizo una donación, cuándo fue esa donación, de cuánto fue esa donación, cuál fue el valor, etcétera, etcétera. ¿Cuáles donantes hacen donaciones recurrentes? ¿Cuáles de esas donaciones recurrentes de alguna manera pues se pagan o no se pagan de manera eficiente? Y pues de esa manera poder tener una tecnología que me permita crecer saludablemente. Eso es lo que un CRM hace. Entonces eso es un poco lo que Afros en su módulo de CRM busca, que tú tengas un control real de tu base de datos. Esto es muy importante desde dos perspectivas. La perspectiva de marketing, tú si no tienes una herramienta de CRM no vas a poder crecer o no vas a poder desarrollar tu estrategia de manera eficiente, entonces necesitas un CRM, pero también una perspectiva legal. Las organizaciones necesitan saber quién les está donando el dinero. Digamos que las organizaciones sociales pues tenemos la obligación de alguna manera ser muy transparentes en el origen de los recursos y la manera correcta de poder tener ese control es contar con un CRM. No debería haber una organización social que no sepa el dinero de dónde viene. Por eso nosotros somos muy propensos a, cuando haces campañas, no promover que pongas la cuenta bancaria ella, sino que tú debes realmente hacer que cada donación venga identificada, no sea anónima, no solamente por ese tema legal de poder saber el dinero de dónde viene, sino también para que esa persona que te donó sea un potencial donante para el futuro. Entonces, eso es uno de los puntos importantes también. Entonces, nada, tener una herramienta de CRM que te permita de alguna forma pues tener el control total de tu base de datos, de cada una de las personas, sabes qué ocurrió, qué no ocurrió, de dónde vino, cuánto donó, cuánto no donó, etcétera, etcétera, es súper importante. Es otro de los basics que debes cubrir, por supuesto, Afrus hace eso también. Y hay otro tema muy importante que tiene que ver como con marketing, etcétera, etcétera, y tiene que ver con nada, con la plataforma de relacionamiento, es decir, con qué plataforma yo le voy a hablar a mi comunidad. Mi comunidad es la base de datos total que está en mi CRM. Entonces, ¿con qué plataforma les voy a hablar? Es súper importante que tú tengas dentro de tu pues nada, ecosistema básico la posibilidad de conversar con tu comunidad para que busques que esa comunidad siempre sepa de ti, siempre estén conectados contigo, sepan qué estás haciendo y eventualmente ayuden. Entonces aquí hay varias cosas importantes. Uno es, cuando alguien se acerca a tu organización, tú no puedes pretender que esa persona sepa dos cosas. ¿Qué es lo que realmente tu organización hace? Normalmente las organizaciones hacemos mucho más de lo que decimos, eso es un error típico. Hacemos unas cosas increíbles y no las contamos, entonces es bueno que los donantes sepan de alguna manera qué es lo que tú haces. Y lo segundo es que las organizaciones sepan, perdón, que las organizaciones le puedan contar a su comunidad qué causa defienden y cuál es la relevancia, la urgencia de esa causa. Entonces, estoy seguro que si yo hago una pregunta aquí abierta, es más, hasta me gustaría que respondieran en el chat, si yo les preguntara qué porcentaje de gente está con problemas de desnutrición o de hambre en Colombia, pues ustedes estoy seguro que no tienen ni idea de la gravedad del problema. Es decir, decimos que en Colombia casi el 50% de las personas no tienen asegurada
sus 3 comidas el día siguiente, y esto pues por causa de la crisis económica que acabamos de vivir, que fue súper difícil. Y muchas veces, para que una organización sea exitosa, necesita contar esas cosas a su comunidad. Entonces, contar con una plataforma de relacionamiento donde yo pueda mandar información, mandar reportes, mandar updates, contar datos, contar cifras, contar historias, pues es absolutamente esencial. No sirve de nada tener mi página web, poder recibir donaciones recurrentes, tener un CRM, si yo a esas personas después no les voy a hablar. Y es un poquito el papel que cumplen entonces las plataformas de relacionamiento, donde ¿qué canales debo usar para hablar? Debes usar el email marketing, plataformas un poco más avanzadas te deben permitir usar SMS también o mensajes de texto. Es un poco más caro, no los debes usar siempre, pero pues es una opción interesante. Y hay algo que es súper importante, es el tema del WhatsApp, que aquí hay mucha confusión. El WhatsApp no es un mecanismo de broadcasting o de mensajes masivos. El WhatsApp, los dueños de WhatsApp, que son Facebook, lo han definido como un mecanismo de servicio al cliente. Entonces, el WhatsApp tiene como dos vías o dos formas de ser usado. La forma inbound, cuando alguien me habla, si alguien le habla a una organización el número oficial de WhatsApp, pues nada, le debes responder como cualquier bot o cualquier asistente de chat que va a existir. Hola, ¿cómo estás? ¿Me quieres escribir? Con mucho gusto. Intentando siempre que esa conversión de WhatsApp derive en una llamada o en un contacto más cercano, donde puedas, nada, convencer a la persona que sea tu donante. O tú puedes hacer outbound, escribirle a estas personas, pues nada, de manera masiva, pero solamente cuando tengas mensajes de customer service. Facebook, que es el dueño de WhatsApp, no te deja mandar cualquier mensaje a través de su herramienta. Te deja mandar solamente un cierto tipo de mensajes que ellos aprueban previamente. Entonces hay mucha malconcepción con relación al WhatsApp, porque mucha gente quisiera usar el WhatsApp como un email marketing y no es posible. ¿Por qué? Porque los dueños del WhatsApp no quieren que sea así. Punto. Entonces, nada, aún así pues es importante que eso se considere. Entonces, bueno, nada, poder hablar con tu comunidad es importante. Hay unos momentos importantes donde cuando alguien se vincula a tu organización, es importante que una vez se vincula, pues tú le cuentes todo ese impacto a tu organización. Es muy relevante que eso ocurra. Y nada, también de alguna manera, esta es de las cosas más importantes que se deben hacer y es tu plataforma debe permitir que a partir de los eventos básicos son, me inscribí como un lead o me inscribí a tu organización, no he donado pero quiero ser parte de la familia, o doné o soy socio, tú puedas tener secuencias de comunicación preestablecidas o predeterminadas, de forma que esas personas cuando se registran puedan recibir no una sino varias comunicaciones que permitan que de alguna manera, pues nada, la persona pues tenga un contexto completo de quién eres. Entonces, esa posibilidad de crear secuencias es extremadamente importante porque con esas secuencias es que construimos algo llamado Donor Journey y es cómo tu organización reacciona a cada evento básico de una persona. Tengan en cuenta que si alguien llega, no te conoce y te dona, te está dando su dinero, que es el fruto de su trabajo, con un gran acto de confianza y lo mínimo que tú deberías hacer es responder a esa persona con, nada, con pues nada, con una calidad de la información que le das igual. Y lo más aconsejable es que para cada evento básico tengas no un email de agradecimiento, sino una secuencia de emails que permitan darle a la persona contexto de para qué va a ser usada su ayuda, por qué es importante que haya ayudado, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente una secuencia pueden ser 10 emails mínimo para que la persona de alguna manera tenga un engagement. Dejas entre cada email varios días, pero es importante que tu plataforma de relacionamiento soporte eso. Y hay algo que es mágico en eso, que es el concepto de scoring. Scoring, ¿qué es? A medida que tú vas hablando con tu base de datos, la plataforma va capturando pero no va capturando, va asignando un score a cada persona de tu base de datos en base a la reacción que ellos tienen. Si una persona, tú le mandas un email y no abre el email y no le hace clic, pues ok, no se merece ningún puntaje. Y eso pasa mucho, es un porcentaje importante de las personas a las que tú contactas. Pero si hay personas que abren los emails, tú debes premiar esa interacción positiva contigo de manera que tú sepas qué personas están interesadas y cuáles no. Y si hay personas que hacen clic o que va más allá, se interesan por tu publicación, o sea, porque no solamente abrió el email, sino que le hizo clic y fue a leer a tu página web lo que tú publicaste, pues deben tener un puntaje adicional. Y si donan, pues más aún. Entonces, que tu plataforma tenga la posibilidad de generar scoring o la posibilidad de generar un puntaje para cada persona en base a su comportamiento es esencial. ¿Por qué? Porque luego esas personas son las que te van a donar. Si tú contactas a esas personas son las que van a decir, ok, entre más puntaje tengas, más alta es la probabilidad de que te donen.
Entre menos puntaje tengas, menos alta la probabilidad que te donen. Y eso lo hemos medido matemáticamente de manera sistemática y funciona muy, muy consistentemente como regla. Entre más score tenga tu comunidad, más posibilidad de donaciones. ¿Por qué? Porque te han escuchado más, han interactuado más contigo, están más interesados en ti. Entonces, son otros de los puntos importantes de una plataforma de lanzamiento. Ahora, cambiemos el tema, ya no hablemos de los basics, hablemos de los objetivos. Siempre, bueno, en estas charlas nos dicen mucho, oye, chévere que nos hables, pero pues explícanos un poco más de alguna manera, nada, qué es lo que quieres obtener como a nivel pues, en fin, resultados a nivel de fundraising. Entonces, creo que es importante considerar que siempre esto comenzó con un ejercicio de pedir dinero, ¿vale? Al inicio era, deme dinero, y esta es la forma como todas las organizaciones comienzan. Necesito apoyo para tal evento, para tal cosa. La gente te da el dinero, pero lo importante no es el dinero es súper secundario. Digamos que el dinero no, es efímero. Tú tienes dinero hoy, te lo gastas en lo que necesitas y el dinero se desaparece. Pero ¿qué es lo que queda? Y es lo más importante para una organización, son los donantes. Los donantes y la relación que construyes con ellos, que no es de corto plazo, es de corto, mediano y largo plazo. Cuando uno hace una campaña, cuando uno hace un fundraising, no debería medir cuánto dinero conseguí, debería medir cuántos donantes conseguí, porque es en el tamaño de tu comunidad o en el tamaño de las personas que se vinculan a tu comunidad que tú logras realmente hacer un avance y un desarrollo que le dé estabilidad a lo que estás haciendo. Entonces, lo más importante realmente son los donantes, no el dinero, ¿vale? Y hay un principio importante y ahí es que cuando tú tengas otras campañas, como toda organización, siempre esto es súper importante también, siempre que tú vas a, como organización, pues nada, hacer fundraising, tú no haces fundraising una vez. Tú tienes, digamos, la campaña de Navidad, pero resulta que en enero, febrero tienes otro proyecto y tienes que garantizar el funcionamiento de la fundación el año entero y tienes luego una campaña de emergencia o tienes más proyectos. Tú siempre vas a tener necesidad de pedir más y más recursos. Por eso la importancia de los socios. Y que es lo que también sabemos y hemos medido mucho, es que quien ya te donó antes tiene una capacidad mucho más amplia de volverte a donar que la persona que nunca lo ha hecho. Por tanto, es importante pues que nada, que los identifiques muy bien. Entonces, tus donantes deben estar muy bien identificados. Y bueno, digamos que hay como dos formas o dos mecanismos en el cual tú puedes hacer una adquisición de donantes. Una es usando mecanismos 100% online, otra es un poco más sofisticada, usando campañas multicanal. Las organizaciones grandes hacen las dos, hacen todo. Las organizaciones chiquitas deberían, bueno, ser un poco más conscientes de sus recursos y dependiendo de la capacidad que tengan, haces más o haces menos, básicamente, ¿vale? Listo, entonces las campañas online como resultado te dejan tres cosas. Te dejan los donantes abandonados, gente que intentó donar y no finalizó su donación, pasa muchísimo. Por eso es importante poder contar con una plataforma que te lo identifique, como es el caso de Afros. Hay gente que hace donaciones únicas y hay gente que hace donaciones recurrentes. Y a nivel de campaña multicanal, pues tienes como una lógica un poco diferente. Digamos que en las donaciones online yo pongo una página web, hago publicidad para esa página web y la gente ve la página y decide si dona o no dona y si donan, pues te quedan estos resultados. En una campaña multicanal yo no pongo una página web necesariamente, yo me enfoco en conseguir que haya personas que se inscriban a mi organización y me den permiso para hablarles. A eso lo llamamos de leads. Una vez un lead entra a la organización, yo me encargo de hacer una secuencia de donaciones, perdón, de comunicaciones, buscando que en algún punto de la vida un contact center llame a esa persona y ese contact center de alguna forma, pues nada, vaya a tener pues la capacidad de persuadir a la persona que te apoya de una manera más estable. Entonces, estos son como los dos caminos básicos que usan las organizaciones, ¿vale? Para poder tener éxito. Digamos que el call center, no importa si es contratado, basado en voluntarios, basado en cualquier tipo de formas de contratar a las personas, o sea, si alguien de la organización llama con un celular prestado, lo que sea, es importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien te hace una donación única, está bien, te aportó un dinero, pero lo más importante detrás de eso es que esa persona que ya te aportó, que ya hizo todo el ejercicio de confiar en ti, que ya como que pasó esa montaña durante donde tomó la decisión de sí, está bien, voy a confiar en esta organización porque me gusta lo que hacen y lo considero importante, esa persona es el mejor prospecto que existe para convertirse en un donante recurrente. Y hoy en día en América Latina, la mejor forma de que masivamente tú migres personas
de ser un donante normal a un donante recurrente es un contact center. En Estados Unidos quizá no, pero en América Latina sí, sí es como la forma más adecuada de hacerlo. Entonces, pues nada, digamos que en muchos de los casos, pues tener un contact center soporta las dos estrategias, tanto la estrategia de donaciones online como la estrategia multicanal. Y bueno, y pues también se miden diferente. En esto no voy a profundizar mucho porque, bueno, digamos que es un tema bastante largo. No quisiera como aburrirlo. Digamos que ya van 47 minutos y bueno, todavía nos faltan un par de slides. Pero digamos que el fundraising es muy científico. Digamos que recuerden que esta es una charla de introducción al fundraising, entonces hoy no vamos a entrar en detalles muy profundos, pero el fundraising es muy científico y se basa mucho en números, no en percepciones. Ah, es que a mí me gusta esta foto más que esta. Lo importante no es cuál te gusta más, sino cuál genera más resultados. Y todo se mide. ¿Cuánto me cuesta adquirir un donante? ¿Cuál es el ROI de mi inversión en publicidad para los donantes adquiridos? ¿Cuántos meses debo esperar para conseguir el dinero que invertí? ¿Cuánto me cuesta un lead? De cada 100 leads, ¿cuántos consigo convertir en donantes recurrentes? ¿Y cuál es el payback? Entonces, esas son cosas que se deben medir. Una plataforma debería ayudar a medir esas cosas también de alguna manera, ¿vale? Entonces, para aquellos que están súper nuevos en esto, como es el caso de muchos en esta audiencia, la sugerencia es, si no tengo recursos para hacer una campaña donde comienzo, comienza con esto. Google tiene un programa maravilloso llamado Google Advance, es súper difícil de usar, perdón que lo ponga en esos términos, pero es que es la manera más honesta de decirlo. Muchas organizaciones, creo que el 90% que comiencen a usarlo no logran tener resultados con él por una falta de estrategia, porque pues nada, hay que saber realmente cómo direccionarlo, pero es verdad que el dinero es absolutamente real. Google sí te da $120,000 por año y esos $120,000 por año sí pueden tener un impacto increíble si lo usas bien. Y pues nada, sin duda ninguna, creo que es una de las cosas que más hay que aprovecharse para empezar en el mundo del fundraising, porque pues nada, este programa de Google Advance genera o tiene un impacto muy positivo en organizaciones que apenas están empezando. Entonces, nada, una recomendación es, si no lo tienen, búsquenlo. Si lo tienen y no lo usan bien, pues nada, busquen ayuda profesional, pero no dejen de alguna manera de usarlo porque realmente es muy relevante contar con este programa. Y bueno, una vez uno tiene como esos basics, pues uno debe entender que, pues nada, una planeación anual de una organización pues tiene que tener varias campañas, pero no solo campañas, tiene que tener una campaña always on, que siempre está corriendo, no importa qué época del año estemos. Yo tengo una campaña que está normalmente orientada a conseguir objetivos, sea donantes o sea recurrentes. Es esta línea verde que está aquí. Esa campaña always on nunca se comporta estable, a veces mejora, a veces empeora. Por tanto, yo debo a lo largo del año ir con total tranquilidad viendo si consigo campañas que performen mejor. ¿Cómo lo mido? Lo mido pues por cuánto me cuesta cada donante, qué resultados trae. Nunca piensen que esto es como que yo aprendí una campaña y va a ser estable de por vida. No necesariamente es así. Y pues nada, a lo largo del año yo tengo diversas campañas. Campañas que, de acuerdo a los temas de mi organización, de acuerdo a los temas que yo trabajo, de acuerdo a, bueno, muchas cosas, a veces campañas emergenciales, yo pues nada, tengo aparte de mi campaña Wison, iniciativas adicionales que hago para conseguir donantes. Ya hablaremos después de esto en particular. También tenemos como la importancia de promover que las organizaciones al menos una vez por año hagan actividades especiales muy orientadas, no tanto a dinero, sino a que tengas visibilidad, que la gente te conozca, la gente bueno, de alguna manera sepa que existes. Una carrera pública, hay muchas carreras que se hacen con las organizaciones, un concurso, un evento, una teletón, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, para hacer esto viable, ya con esto estamos terminando. Gracias por los que me han escuchado hasta ahora. Para hacer esto viable, pues hay que tener una metodología. Recuerden que al inicio yo les decía que la definición de fundraising estaba el tema de tener una metodología. Bueno, entonces, para hacerlo fácil, en AFRUS, y de hecho de ahí viene nuestro nombre, pues nada, nos hemos inventado pues esta metodología que tiene bueno, cada letra de la palabra AFRUS tiene un significado. Es un significado que de una u otra manera busca modelar el ciclo de vida de cada potencial donante. Entonces, la letra A viene de acquire, cómo yo adquiero donantes potenciales o gente que se interesa por mi organización. Entonces, hay una serie de actividades y trabajos y cosas que se deben hacer para que la letra A, pues, digamos, tenga sentido. Entonces, cómo traigo leads, qué tipo de campañas hago, dónde las hago, etcétera, etcétera. F de First Donation es cómo yo hago que esa gente que se inscribió a mi base de datos me done por primera vez. Es uno de los pasos más importantes para que tengas éxito a nivel de recaudación. Entonces, ¿qué hago? Les mando email, les escribo, los llamo, cuáles son como las actividades para que eso pase. Recurrent significa cómo yo convierto esos donantes de primera vez en donantes recurrentes. Debo hacer un esfuerzo para que esos donantes recurrentes pues, existan, porque es lo que me va a dar un ingreso sistemático a mi organización. Upgrade
¿Cómo yo hago para que esa gente que me apoyó con el tiempo me apoye más, me donen más, me ayuden más? Y socialize es cómo yo hago para que mi relación con estas personas evolucione y dé un paso más y de alguna manera esas personas pues nada, no solamente me den dinero, sino que me ayuden a conseguir de alguna manera donaciones, ¿vale? Y pues bueno, nada, esto de alguna manera pues es como un funnel, como un embudo, donde consigues mucha gente en la parte de adquisición, algunos te donan, menos se vuelven recurrentes, menos tienen como de alguna manera la capacidad de donar más con el tiempo y unos pocos pues son socializers. Entonces la idea es que entre paso y paso pues tienes una serie de actividades tácticas que te permiten como, bueno, como ejecutar eso. Y de eso se trata Afrus como concepto, que tiene dos variantes, uno es la metodología y otro es la tecnología. La tecnología pues es como cumplir con todos esos basics que les expliqué para que hagas fundraising de manera profesional. Y la metodología es tú como marketero de tu organización, pues qué vas a hacer para que de una u otra forma puedas lograr esos objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco como lo que desde Afrus hacemos, que es lo que a nivel metodológico debes hacer para conseguir esos donantes. Y a nivel de tecnología, ¿qué te damos para que tú pues, puedas ejecutar esa metodología con total tranquilidad, etcétera, etcétera? Listo. Bueno, Paula, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o si ya Sí, estamos. aquí tenemos una primera pregunta de Natalie. Uh-huh. Buenos días, hace poco registré una fundación en Colombia y estoy por empezar a diseñar la estrategia de recaudación de fondos. Quisiera saber dos cosas. Uno, para acceder a Google Grants es necesario tener registro legal en Estados Unidos. Dos, ¿ustedes tienen planes, asesorías o capacitaciones dirigidas a nuevas entidades sin ánimo de lucro? Mi organización hace parte del programa Flora de la Fundación Bolívar de Vivienda. Gracias, Natalie, por tu Ok, pregunta. entonces hay dos respuestas, ¿vale? Bueno, y aprovecho algún paréntesis, los que quieran aprovechar el tiempo que nos queda, los pocos minutos que nos quedan para hacer alguna pregunta, por favor, con total libertad. Entonces, la primera pregunta es, ¿Google Grants necesita estar incorporado en Estados Unidos? La respuesta es, Google Grants es un programa casi global de Google. Por tanto, el programa tiene soporte en Estados Unidos, pero también tiene soporte en Colombia. En general, Google lo que hace para poder dar soporte pues, a varios países, usa un partner, que son, no uno, varios partners, que son partners que de alguna manera pues, permiten que tú puedas pues, certificar que eres una fundación de verdad. En el caso de Colombia pues, está Macaya, en países como México está TechSoup, en Brasil está TechSoup también, y pues lo que debes hacer es nada, identificar de acuerdo al país donde te encuentras, qué partner usas, y si eres una fundación sin ánimo de lucro, pues nada, automáticamente te dan un código para que tú con eso puedas acceder. Por tanto, puedes acceder a Google Grants en Colombia, también lo puedes hacer en Estados Unidos y bueno, en casi en todos los países de América Latina, no en todos infelizmente. Hay países donde, aunque esto es muy necesario, aún no ha llegado, ¿vale? La segunda pregunta, ¿ustedes tienen planes o asesorías o capacitaciones dirigidas a nuevas entidades? La respuesta es Afrus como plataforma tecnológica, sí, tiene tres cosas. Tiene pues no solamente la tecnología que de alguna manera te va a ayudar a que hagas esto bien, tiene dentro de, pues nada, el proceso de incorporación bueno, de nuevos clientes, hay la posibilidad de que tengas un entrenamiento más profundo en fundraising, un workshop, digámoslo así, para que te permita de alguna manera, pues nada, tú misma entrenarte y poder desarrollar más tu organización. Es como un kit de bienvenida. Y si tú quisieras, ¿qué es lo que pasa con organizaciones que ya, digamos, que deciden hacer fundraising de manera constante o sostenida? Si tú quisieras que alguien te acompañe de manera más constante, pues ahí la recomendación es que tú contrates una de las agencias certificadas en AFUS que de alguna manera promovemos, para que desde esas agencias pues ya tengas un acompañamiento constante a nivel de marketing, ¿vale? Tú solita lo puedes hacer, o sea, si tú contratas AFUS, tú solita puedes desarrollarte, no necesitas tener una agencia, pero si quieres tener una agencia que te dé soporte, entonces lo que una agencia hace, pues claro, es contratar una de las agencias que sugerimos, Giving es una de las agencias, y bueno, es un poco cómo funciona. Por último, si tú eres parte del programa de Aflora, nosotros estamos en un programa súper especial con ellos, donde hasta el día 30 tienes unas condiciones súper especiales, que si las adquieres, pues nada, vas a tener unos beneficios importantes, después del 30 ya no tanto, ¿vale? Esas son un poco las respuestas que de alguna manera quisiera dar, ¿vale? Entonces, si eres de Aflora, aprovecha, porque, bueno, en el caso particular con Aflora hicimos un acuerdo muy interesante, pero que infelizmente solamente va hasta el día 30, ¿ok?
Gracias, Diego. Paula, ¿hay alguna otra pregunta? Acá tenemos otra pregunta, Natalie, y para todos les compartí el link de Google for Nonprofits para que tengan la posibilidad de explorar esta opción. Vale, podemos compartirles las diapositivas, sí, podemos compartirles las diapositivas, les estaremos enviando un mail con esta información. Diego, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta que nos quieran hacer, que ya estamos finalizando este espacio. Diego, muchas gracias por tu valiosa información. La verdad es que es muy importante que las organizaciones que quieren dedicarse, digamos, a difundir sus causas a través de estrategias de fundraising, contemplen primero como estas estrategias para de cierta forma ir de a los pocos enamorando a todos sus donantes y a todas las personas que tengan alguna interacción. Y es muy importante que haya una estrategia, digamos, detrás siempre para poder garantizar, digamos, el éxito a través del desarrollo de estas diferentes tácticas. Desde Afrus les brindamos, digamos, la tecnología y también tenemos algunas asesorías que podemos acompañarlos, pero sí es muy importante que siempre la organización tenga una estrategia detrás de todas las cosas que quiera desarrollar. No importa que tengan la mejor tecnología, pero si ustedes como organización no han desarrollado una estrategia, pues realmente tener resultados no es tan sencillo. Entonces es muy importante que se pregunten primero cuáles son los objetivos de la organización y cómo a través de diferentes estrategias de marketing digital vamos enamorando a nuestros donantes desde que son un lead y son completamente extraños y los vamos llevando de la mano a través de email marketing, de chat, de WhatsApp, de eventos, para que vayan conociendo mucho más nuestra organización y nuestra causa y puedan de cierta forma apoyarla a través de una donación. Y también en este sentido es muy importante todas las historias que nosotros contamos, sobre todo cómo conectamos a los beneficiarios de nuestra causa con estos donantes y cómo vamos creando una relación muy estrecha entre ellos dos. También súper importante que siempre pensemos como en ese plan de fidelización y en ese programa de fidelización de nuestros donantes recurrentes para poderlos mantener por más tiempo a lo largo de nuestras estrategias. Así es. Ok, nada, yo aquí coloqué los datos de Paula para cualquier inquietud que tengan. También, bueno, está su contacto de WhatsApp. Coloqué en el chat mi email para que cualquier persona que tenga inquietud nos pueda escribir. Y pues nada, eso es. Cualquier pues nada, duda que tengan, nos vamos a apoyar con mucho gusto. Y bueno, digamos que nuestro objetivo, aunque no somos una ONG, es que ustedes sean exitosos y pues que de alguna manera puedan lograr conseguir o construir muchas comunidades de donantes. Entonces, nada, a su total disposición y bueno, estén pendientes porque habrá más webinars donde quizá abordaremos en más profundidad varios de los temas que vimos muy pues por encima hoy y pues que nada, en todo vale la pena profundizar. Vale. Muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos en próximos espacios de fortalecimiento para el tercer sector en los diferentes países. Hoy estuvimos con organizaciones de Colombia, de México, de Perú y de Brasil. Así que muchas gracias por su valioso tiempo y los esperamos en próximos espacios. Gracias.